Esto es Vicio al Ocio, un podcast donde la literatura se inmiscuye en la vida real. Hoy Fahrenheit 451. Resulta que yo hace poco vi un video de un youtuber muy conocido que se llama Jaime Altozano. No me acuerdo el título, pero era como 5 hacks para hacer la vida más fácil o algo así. Y quedé muy conflictuada, porque él usa unas herramientas que le permiten hacer más cosas, reducir el tiempo que gasta y que invierte en, por ejemplo, lavar la ropa, prender o apagar la luz. Y yo creo que esos segundos que él se ahorra realmente son unos segundos que son tuyos, que él los piensa en términos de productividad y de hacer y de ahorrar y que al año son horas, pero que para mí no están así. Yo creo que esos segundos que te tomas para apagar la luz son segundos que tienes para pensar sobre ti. Hay cosas de cosas. A veces uno tener tantas vainas en la cabeza como tengo que ir a, no sé, lavar la ropa y después colgarla, comprar el mercado, pagar los recibos, celebrar un cumpleaños, te satura la mente. Entonces me gusta la idea de tener un asistente electrónico que mantenga esto en orden fuera de tu cabeza, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? O sea, porque Jaime Altozano hablaba de los cumpleaños. Dijo que para él hay 33 personas importantes en su vida y que no se le olvida ni un solo cumpleaños. Vale, ¿y qué tanto lo piensas? O sea, eso ya es automático. Te va a llegar, ¡ay, cumpleaños! Y ni siquiera te vas a tomar la molestia probablemente de mirar quién es, sino que le vas a enviar un mensaje predeterminado y eso va a ser suficiente. Entonces yo creo que ya empiezas a automatizar cosas que no deberían estar automatizadas. Yo, por ejemplo, no me acuerdo los cumpleaños de mis amigos. Y como persona que se le olvidan, yo siempre, una semana, 2 semanas antes de cumplir años, empiezo a publicar y a decirle a la gente como, ay, recuerda que yo cumplo años. Porque siento que la gente no se va a acordar y no porque no le importe, sino porque las fechas a este punto de la historia es difícil, no sé, tenerlas en cuenta. Pero yo creo que si tú recibes un memo una semana antes que dice comprar el regalo de Laura, pues sí te vas a tomar el tiempo de comprar el regalo. Y no se te va a pasar. No sé, no me parece malo. Y creo que te lo había mencionado antes, que es mejor tener un asistente electrónico a pagarle a una persona que esté pendiente de tus cosas o a esclavizar personas. Tengo muchos amigos y amigas que tienen de asistente a la mamá, por ejemplo. Entonces ella es la que les recuerda de, ya sacó la basura, hoy pasa la basura, no se le vaya a olvidar. Creo que es chévere quitarle esas responsabilidades a las otras personas. Y aparte, creo que Jaime Altozano utiliza bien ese tiempo, ¿sí? O sea, no digo, es que él está dejando de pensar en esto para dormir más tiempo. Por el contrario, o sea, este tipo se nota que se la pasa horas y horas dándole a la música, horas y horas guionizando sus videos, editando. O sea, realmente creo que si tú logras ocupar tu tiempo en cosas que valen la pena, esa evolución sirve para la vida. Isaac Newton o todos estos burgueses que realmente tenían servidumbre, porque así se le decía, servidumbre, y que no tenía que pensar en nada cotidiano, ni hacerse su desayuno, ni nada, y podían dedicarse al ocio, y en eso encontrar las matemáticas, la filosofía, los avances tecnológicos. Entonces creo que es también saber para dónde va uno, ¿no? O sea, qué proyectos tiene en su vida y a qué le va a dedicar el tiempo, porque si el tiempo que estás ganando lo vas a gastar viendo TikTok, pues baila. Pero es que en eso es lo que te gastas el tiempo. Por más de que él quiera ser productivo y no sé qué, hay un momento de ocio y no creo que esos segundos que se gana en cada tarea los vaya a invertir precisamente en el piano. O sea, de verdad no creo que sean hasta suficientes. Suma 3 segundos más otros 3 segundos, un minuto más de piano para ese hombre. No. Ok, al menos yo por el tema de la ansiedad sí me gusta tener todo lejos de mi mente. Pero estaba pensando, ya que hablas del ocio, no sé, esto me lo acabo de inventar, ¿no? Pero hay 2 tipos de ocio. Está el ocio activo y el ocio pasivo. Porque estaba viendo estos memes que dicen, bueno, no, son imágenes de Facebook que hablan de, perdón si no te contesto el chat, el WhatsApp, pero estoy compartiendo memes. ¿Sí? Es porque necesito descansar del mundo y cosas así. Y yo decía, sí, tienes razón, en cuestiones de que es más fácil y más tranqui tener este ocio de recibir externamente, ¿sí? O sea, videos de hasta cine, puede ser, novelas, música, podcast, pero cuando tenemos un ocio activo, de decir, voy a llenar una sopa de letras, voy a pintar un mandala,
voy a lavar mis zapatos. Cosas que no son necesarias, que solamente lo haces por gusto, pero tú inviertes energía o recursos en eso. Es súper difícil uno sentir que no está perdiendo el tiempo. Y no sé por qué si ganas lo mismo haciendo las dos cosas. Creo que ganas un poquito más con el ocio activo, pero emocionalmente te cargas o, no sé, perezosamente te cargas de decir, no quiero ponerme a pintar ahora, prefiero ver un video. Pero es el mismo descanso mental. Pero es malo cuando solo quieres descansar. Es que ese es mi problema y aquí voy con el reggaetón. El reggaetón no es malo de por sí, pero ¿qué empieza a pasar? Que tú escuchas mucho y ya canciones más largas, canciones más complejas, canciones con otro ritmo, te cuestan un montón. Entonces, ¿qué pasa con los videos? ¿Y qué pasa con ese ocio pasivo? Al que vamos a llamarle ocio pasivo, pero no sabemos si existe. Y es lo mismo, que empiezas a decir, esto es fácil y esto me entretiene y puedo pasar 5 horas viendo videos, pues lo haré. Pero cuando te toca enfrentarte a algo un poco más complicado, un poco más nutritivo para tu espíritu o como sea, pues te va a costar un montón más. Por eso la gente no aprende, o sea, tenemos el internet a nuestra disposición y todo el mundo dice, ay, pues es que todo es fácil de aprender ahora. Todo el mundo emprende un montón de cosas, todo el mundo inicia cursos online y ¿cuánta gente lo termina? Sí, es muy poco. Y es eso, es porque uno empieza a mal acostumbrarse a uno mismo y dándose ese tipo de explicación, ¿sí? No, Como... pero sí, lo que eso es el ocio activo, que le tenemos miedo y pánico al ocio activo. O sea, no todo el ocio es malo. No, para nada. Exacto. Pero le tenemos bastante reticencia, ¿se llama? Sí. Al ocio activo, a lo que requiere un esfuerzo, sea cognitivo, sea manual, sea de recursos. Y un poco se han aprovechado las redes sociales de eso, ¿no? O sea, nos han empezado a bombardear con cosas fáciles, con cosas cortas y con cosas que te hacen pensar a ti misma o a ti mismo que sabes. Entonces, sí, todo ese conocimiento a tu disposición en la internet que es tan amplio, te lo ponen chiquitico y te hacen creer que, ay, esto es todo lo que tienes que saber de este tema. Eso me recuerda a este fragmento. Dale a la gente concursos que puedan ganar recordando la letra de las canciones más populares o los nombres de las capitales de estado o cuánto maíz se produjo el año pasado. Atibórralos de datos no combustibles. Lánzales encima tantos hechos que se sientan abrumados, pero totalmente al día en cuanto a información. Entonces tendrán la sensación de que piensan, tendrán la impresión de que se mueven sin moverse, y serán felices, porque los hechos de esta naturaleza no cambian. No les des ninguna materia delicada como filosofía o sociología para que empiecen a atar cabos. Por ese camino se encuentra la melancolía. Ahorita mi hermanito, él tiene 11 años y está en la época de ver el canal Genial, que son 15 curiosidades del mundo en 5 minutos. O cosas que no sabías hace 3 segundos. Y le botan un montón de información de cosas que ni al caso. O sea, están hablando de chicles y el siguiente consejo sobre zapatos y el siguiente sobre nubes. Y cuando termina el video uno no se acuerda nada. O te acordarás de uno, ¿no? Pues yo no sé, porque hay un podcast que se llama Hoy el tema es... Okay. Y a mí ese podcast me parece tremendamente interesante a pesar de que cumple con ese estándar. Que es como te voy a explicar un dato random que más o menos vas a entender, pero uno queda satisfecho. O sea, creo que uno sale de cada episodio sabiendo un dato que realmente está contextualizado. Creo que sí, ese es el problema, ¿no? Él se esfuerza en hacer que tenga sentido. Por ejemplo, hay uno muy interesante sobre un futbolista brasileño que nunca jugó durante 20 años de carrera, nunca jugó un partido oficial. Okay. Y que el tipo lo que hacía era fracturarse. Obviamente no se fracturaba, o sea, hacía que se fracturaba, que se lesionaba, pero él jugó en los equipos más grandes de Francia y lo contrataban solo porque él tenía mucha labia. Creo que esa historia también la tiene Radio Ambulante, y Radio Ambulante hace episodios de 1 hora, 40 minutos. Ampliaron más, es una entrevista con él. Entonces, es que eso es lo chévere, ¿no? O sea, que coger un tema chiquitico como el de Hoy un tema es, y después tú sepas más sobre esto. ¡Claro! Porque uno desde lejos dice que es sinvergüenza. Pero ya escuchando las entrevistas y todo esto, uno ya tiene todo el panorama y puede hasta llegar a empatizar con el tipo, o llegar a odiarlo en dado caso. Y ahí la importancia del formato, ¿no? O sea, yo siento que hay podcasts pequeños que uno dice, bueno, me das la información en 10 minutos, pero no hay como la información que te pueden dar en 1 hora, en 1 hora y media, es que es todo un trabajo periodístico detrás.
Sí, mira que estaba viendo un video de Alvin Schutman, el youtuber, y en un directo, de hecho. Y él decía, estoy haciendo un directo porque lo que tengo que decir es muy largo, ¿sí? Y no solamente eso, porque voy a tener ganas de redundar, de repetir las cosas, de exaltarme, y no quiero hacerlo en un video corto donde tenga que decir precisamente lo necesario y lo más conciso. Entonces en ese en vivo él estaba hablando de varias cosas que le estaban incomodando. Lo primero era el algoritmo y cómo funcionaba. Entonces, los títulos que tenían que hacer cosas súper llamativas, casi clickbait, no sé, como esos videos de me esposé a mi mamá 24 horas, sale mal, o cosas así exageradísimas. Las miniaturas, el man tenía que hacer caras ridículas y él mismo dice, me siento estúpido haciendo este tipo de gestos solamente porque el algoritmo lo premia. Pero es lo que él tiene que hacer para llevar su conocimiento a los demás, ¿sí? Y suena un caso heroico, pero es que así funciona. O sea, si no te mueves bajo las reglas capitalistas, no va a haber forma de que llegue tu información valiosa. Pero eso cansa a los creadores de contenido. Y que la pedagogía siempre tenga que competir a las malas con otras cosas que están hechas para consumo rápido es muy jodido. No, y hablando de eso mismo, mira que las miniaturas de Jaime Altozano son igual. Cuando en el video que estaba mencionando de los 10 hacks, está mordiendo un cable, hay uno que dice la música más terrorífica con mayúscula sostenida de la historia del cine, y es él con una banda en X sobre la boca, ¿what? O sea, ¿what? Sobre Rosalía, tiene la cara como súper pensativa, que uno dice, oh, ¿qué va a decir de malo de Rosalía? Muchas, o como sea... que entre más absurdo o escandaloso sea, Hay una donde está quemando un retrato de Mozart, o sea... Y hablando de youtubers, estaba escuchando un podcast que se llama Café Infinito y es de 3 youtubers pues medianamente famosos de México. A ver si los conozco, dime. Esos son Aterion, No. Washingo No. y Late. No. Bueno, a mí me gustan mucho ellos, pero sí, no es como que... No sé si recomendarlos porque es que van por otro lado, ¿sí? O sea, son otro tipo de podcast a los que estamos acostumbrados. Nosotras. Y bueno, el hecho es que el man, Aterion, de hecho está hablando de Jaime Altozano. Y él decía que tiene una teoría. Entonces, en esta teoría es que los primeros 30 segundos son los más importantes en Jaime Altozano, ¿sí? Que él llama la atención, hace algo que tú dices, uy, esto suena súper interesante. Y ya después de lo que sucede, de esos 30 segundos, como que se relaja y ya puede hablar de sus cosas intelectuales que pueden llegar a ser aburridas en otro contexto. Sí, pero ya tiene tu atención atrapada. Ok. Porque sí, o sea, pensándolo bien, sus temas no son como para volverse virales. Por ejemplo, él tiene uno de un falso documental. Sí. Tiene otro que es sobre los contratos de los artistas. O sea, cosas que uno no vería por gusto en sí. Pero cuando él hace este tipo de miniaturas, este tipo de títulos y estos 30 segundos llamativos, como que le atrapa a uno la atención y uno dice, vale, sí. Y cuando termina el video uno dice, bueno, sí, valió la pena. Entonces... Pero es un esfuerzo, ¿no? Uf, o sea, claro. igualmente creo que hay un momento del video en el que decrece la atención. Uh-huh. Y creo que eso pasa en todo lado. Después de todo uno ve esto que le llaman divulgación científica en otras redes sociales, o sea, en Facebook, y que son solo imágenes, Uh-huh. y como que son resúmenes, pero si uno ya ve mucha letra, se va. Sí, total. Pero es muy difícil informarse actualmente por eso mismo. O sea, justo ya esto es una noticia vieja, pero igual me vale. El hombre caimán es justo y necesario seguirlo mencionando. Si hay alguien importante actualmente en Colombia es el hombre caimán. Es relevante. Porque resulta que yo vi la noticia así en Facebook que decía que estaba vendiendo mochilas. Sí, yo también la vi. Y me metí Uh-huh. a leer más allá del título. Bueno, porque yo sí no me metí, la verdad. quería saber como su historia de vida, qué pasó ahí. Y además de que estaba muy mal redactado y la noticia era súper redundante porque no había mucho de qué hablar, decía realmente que estaba en una situación muy mal y que un youtuber lo estaba ayudando, quién sabe, no me sé el nombre de ese youtuber. Y luego me enteré que era como fake, era mentira, porque él salió diciendo que no estaba en esa situación y que había sido el youtuber el que le había pedido que hicieran ese video. Y yo creyéndome que el pobre hombre caimán estaba vendiendo mochilitas. Entonces, a lo que voy es como es muy difícil porque hasta me esforcé en entrar y ni siquiera así obtuve la información suficiente. Y eso me pone a pensar en TikTok.
No, ¿quién no? ¿Cómo no? Es Ujú. el formato más corto del mundo. Y no sé si echarle la culpa a TikTok o que él simplemente materializó nuestra capacidad de atención. ¿Tú qué crees? Pues es que yo creo que detrás de cada red social hay un montón de expertos que de verdad han dedicado su vida, sus horas en mirar cómo nos van a quitar a nosotros nuestro tiempo o cómo van a ¿Cómo robar atraernos? nuestra atención. Sí. Sí. Entonces creo que esta gente, pues no sé, es su obra maestra. Es la maldad pura. Imagínate que precisamente hay un fragmento que me recuerda a eso. Dice, haz que olvide que existe una cosa llamada guerra. Si el gobierno es poco eficiente, excesivamente intelectual o aficionado a aumentar los impuestos, mejor es que sea todo eso que no que la gente se preocupe por ello. Y claro, o sea, lo que hablábamos de la duración del podcast, que en 10 minutos uno, pues no es que obtenga mucho, ahora en 30 segundos, que Ajá. tanta información tienes tú, que a veces uno puede estar ahí metido durante una hora entera recibiendo información y datos inconexos, porque ninguna relación puede tener un dato animal random con un dato político random. Ujú. Porque, o bueno, hay cosas que tienen una relación muy increíble en el mundo, pero ese no es el objetivo de TikTok. Ajá. Sí, es lo que hablábamos de ver recetas en 30 segundos. Que uno nunca vas a hacer, ¿no? ¿Quién? Ni aunque lo intentes, te faltan pasos, te faltan Sí. preguntas como, ¿herví mucho el agua? ¿O esta temperatura está bien? ¿O me sirve esta harina y si no tengo esta margarina le puedo echar mantequilla? Eso no lo puedes hacer con un TikTok. Creo que TikTok solamente te da la idea de te tocará YouTube o buscar otras fuentes de conocimiento porque TikTok no es suficiente. Es entretenimiento puro y duro, no es más. Y lo que hablábamos de estas versiones para inteligentes, ¿no? De datos históricos o datos de arte. Es lo mismo, ni siquiera te van a llenar esos datos aunque pretendan hacerte creer que son bohemios o eruditos. Claro, ¿no? Porque ahora la jugada es hacer creer a las personas, a los usuarios, que no están perdiendo el tiempo. Ujú. Ay, en realidad tú no estás perdiendo el tiempo aquí, estás aprendiendo. Uy, toda esta gente de mentalidad de tiburón. ¿Has visto que hay un montón de coach que hacen videos de superación personal en 30 segundos? Sí. Es como, no me vas a cambiar la vida en 30 segundos. No voy a iniciar una empresa por 30 segundos. Claro o sea. está que, uy, ¿qué piensas entonces en el aspecto psicológico? Porque hay muchos TikToks que hablan como de red flags y de muchas cosas que se supone que te ayudan a ti mentalmente y no hablamos de emprender un nuevo proyecto, sino realmente como salud mental. Uy, creo que hay unos que sí abren a la discusión, ¿sí? Como que tú ves la imagen, ves el video y dices, ay, quiero hablar de esto con una amiga o algo así. Ok, entonces lo importante no es quedarte con, o sea, sigue siendo un problema quedarte con la información tal cual. Sí, sí, claro. O sea, tiene que haber una discusión detrás. Y Ajá. entonces aquí viene otro problema y es en dónde se presentan esas discusiones, porque estábamos hablando de que las personas no las tienen. Ay, esto me recuerda al pedacito de Fahrenheit. Espera, está aquí subrayado. Dice, bueno, esto le pregunta Clarice. Mentiras, le pregunta Montag y Clarice responde. Ella dice, la gente no habla de nada. Y él dice, oh, de algo hablarán. Y ella dice, no, de nada. Nombran una serie de automóviles, hablan de ropa o de piscinas y dicen que es estupendo. Pero todos comentan lo mismo y nadie tiene una idea original. En los cafés, la mayoría de las veces tan solo se oyen las máquinas de chistes, siempre los mismos, o la pared musical encendida. Y esto me recuerda a los restaurantes. Es que desde los corrientazos hasta los almacenes de franquicias grandes, siempre tienen pantallas encendidas y no se escucha nada. O sea, a veces hasta son 3 canales diferentes. Estás viendo el reinado de belleza en un lado, atrás están las noticias y no sé, al lado está la red. No sé si lo traen en el mismo horario, pero son cosas totalmente diferentes. Y lo peor es que estás en una mesa, haz de cuenta con tu familia, y la persona que está frente a ti está viendo un programa distinto al que tú ves. O sea, es que ni queriendo pueden hablar del mismo tema porque están mirando hacia el lado distinto. Eso me hace pensar en otra cosa que me genera un conflicto chistoso. Lo que pasa es que en mi casa sí se ven las noticias cuando uno almuerza, por mi abuelo. Pero yo no sé por qué los comerciales, mientras uno almuerza, siempre son cosas súper desagradables, como el hongo de Unesia, Gaviscon, el de la gastritis, Sí. y se le estalla la úlcera y sale sangre. ¿Estás en desacuerdo con eso?
Pues en que la hora del almuerzo veas caspa, hongos. Yo tuve una discusión con eso, o sea, en realidad dije como la gente es muy susceptible, o sea, no se mucho aguantan asco. nada. No, o sea, ¿por qué a alguien se le ocurre que a la hora del almuerzo es rico hablar de hongos y de caspa? No lo sé. Pero eso sí, o sea, en YouTube tú no puedes decir nada, o sea, no puedes decir asesinato, no puedes decir violación, Muerte, sexualidad. suicidio. Entonces, ¿de qué Hitler, quieren que hablemos? Yo creo que próximamente Uribe tampoco se va a poder decir, ¿no? En ese orden de Ajá. ideas. Sí. Y creo que uno va perdiendo su memoria histórica. Si a ti te prohíben hablar de Hitler, estás eliminando un personaje muy trascendental para la historia europea. Ujú. Entonces creo que, bueno, a veces uno minimiza esto porque alguien puede estar diciendo, ay, pues obviamente no van a hablar de suicidio y está muy bien que hagan ese tipo de cosas, pero yo estoy totalmente en contra Yo y también. también totalmente en contra de que no se vean cuántos no me gusta ahí en los videos. Uy, Me parece sí. tremendamente adoctrinante. Ujú. Y siento que además nos prohíben hablar de ciertos temas que son necesarios. Sí. No sé si te ha pasado, pero que te encuentras con alguien y, no sé, por alguna razón empiezan a hablar y te dice como, ay, a mí no me gusta hablar de esas cosas. Ujú. O, bueno, la política es como el tema capital, ¿no? Como que tú empiezas, ay, pero ven, ¿y tú por qué? Ay, no, es que el voto secreto. Ay, no, es que no me gusta hablar de eso. O si hablan es como de chismes de política, que no Ujú. sé quién se estuvo con no sé quién. Y ahí en la profundidad, ¿no? Porque, bueno, no está mal que a ti te digan tal político se metió con tal política. Entonces uno dice, qué interesante, pero tú sabes que ese político es un corrupto, que es dueño del Junior. Y entonces eso va suscitando más y más. Creo que lo importante aquí es que las conversaciones sean como un árbol, ¿no? Como que se ramifiquen y entonces podemos empezar a hablar, no sé, ¿a ti qué tema te gusta mucho hablar? ¿Sobre qué? Uy, es que me gustan los asesinos seriales. Por ejemplo, Entonces, sí. evidentemente va a haber gente que no le guste porque la sangre y muertos, Ay, sí. obviamente todo el mundo va a relacionar asesino serial con, cosas horribles que tú no quieres, Ujú. más nosotros como colombianos que hicimos estamos hasta el cuello de muertos, pero creo que se tiene que hablar, ¿no? O sea, Sí. tú no puedes pretender que no hay muertos, que no hay violaciones, que no hay guerra. Ajá, porque si tú hablas, creo yo, vas a generar defensas de alguna forma. Suena chistoso, pero mecanismos o ideas a favor, en contra, o cómo se produce tal cosa. Porque si las cosas te cogen de sorpresa, pues no vas a poder hacer nada. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho un libro de Isabel Allende que se llama La Casa de los Espíritus. Y en ese libro ella habla cómo se va generando la dictadura chilena desde el germen, ¿sabes? O sea, desde el primer hombre que se fue a trabajar en una mina, ganó lo suficiente para comprarla y de lo mismo rico después pudo ser política. Pero te muestra la vida de ese muchacho, ¿sí? De cuando pasó hambre, todo lo que tuvo que trabajar y uno alcanza a empatizar con ellos. Pero imagínate si no se pudiera hablar de una dictadura. Si ese libro no existiera, entonces empiezan a suceder las cosas que se repiten, porque la historia se repite todo el tiempo. Nosotros no tendríamos esas alertas, ¿sí? Esas red flags de decir, uy, esto no está bien. Uy, así empezó una dictadura. Claro, Ujú. pero realmente siento que hay esos temas a los que la gente le huye totalmente. Entonces, me parece que desde un asesino serial se puede llegar a pensarse uno mismo sobre dilemas filosóficos, o sea, Sí. sin tener que llamarlos así, porque siento que hay gente que también dice, ay, no, es que yo no sé de filosofía, yo no sé, ay, no, y realmente le huyen mucho, y uno es como, parece un loco diciéndole, pero hablemos. Sí, hablemos de algo, lo que sea. Pero es que bueno, fuera solamente sobre asesinos. Pero hay gente que es así con todo. O sea, con todo. Total, yo estuve en una conversación sobre el bicho. Y realmente, pues sí, obtuve ciertas cosas, pero siento que pudimos haber hablado de algo un poco más profundo, o sea, haber tocado como el tema de el dinero Okay. desde una perspectiva diferente a él tiene plata y tiene carros y Ujú. tiene ropa y bueno, en fin. Hay gente que ni siquiera le gusta hablar de las emociones. Creo que vivimos rehusándonos a un montón de conversaciones importantes. Total, y ahí, ¿por qué las relaciones interpersonales ahorita son tan fugaces, no? De una cierta manera. Y también esto es incentivado por las redes sociales. Uy, Después de sí. todo, yo he visto muchas publicaciones que dicen, oye, a la primera, vete. Ajá. Si notas que te pone pero, si no te siguen tus planes, déjalo ir. Y uno dice, bueno, ¿y dónde están los problemas de la vida diaria de pareja, no? Ujú. O sea, los omito y ya, y sigo a la siguiente persona y así sucesivamente. Y eso va muy de la mano con este fragmento que dice: bueno, al fin y al cabo, esta es la era del tejido desechable. Tratamos a la gente como si fueran pañuelos de papel.
Los estrujamos después de utilizarlos, los tiramos, cogemos otro, nos sonamos, lo estrujamos, lo tiramos. Todo el mundo usa la ropa de todo el mundo. Y sí, creo que eso es lo que está sucediendo ahora. Como que no estamos preparados para tener relaciones largas. Y no porque nos aguantemos y tengamos que tolerar cosas intolerables, sino que siempre va a ser más fácil estar con una persona nueva, ¿sabes? Yo tengo una teoría, no sé si sea válida, pero siento que los primeros 2 años, más o menos, 3 años, tú obtienes lo mejor de la otra persona, ¿sí? Su buen humor, los planes, los proyectos, la alegría, ¿sí? El calor del enamoramiento. Pero después de eso se empieza a agotar y llega la cotidianidad. Y es en ese punto en que las parejas se rompen y se consiguen otras. Y vuelve a empezar. Y se reinicia. Volviste a empezar la partida con otra persona. ¿Y en qué momento llega esto de construir? Más que o sea, lo efímero, lo fantástico de las relaciones, lo que te encandila es efímero. O sea, obviamente se va a acabar y uno no puede andar viviendo de esa sensación. No soy antidrogas ni nada, pero creo que es como un paralelo adecuado. Pues las drogas te dan un cierto subidón, ¿no? Sí. Pero no puedes andar viviendo en el subidón. Tienes que hallar eso mismo en tu vida diaria. Y yo creo que ahí es cuando importa esto de cómo agarras lo cotidiano y lo vuelves ameno. Sí. ¿Y cuánto estás dispuesto tú a cambiar y a mejorar por la convivencia con la otra persona? También el asunto de que la incomodidad causa cambios profundos. Pero cuando estás recién conociendo a una persona, uno espejea mucho, como que aparenta muchas cosas para no incomodar al otro. Entonces esos cambios no se van a dar, ¿sí? Claro, tú cómo sabes que estás actuando mal o que hay algo dentro de ti que no cuadra si nunca sale a relucir. O sea, siempre estás mostrando ese pedazo que de pronto hasta quiere ver el otro, ¿no? Sí. Inconscientemente. Y que al principio no tiene como paciencia infinita con las personas. Entonces estás dispuesto a aceptar cosas porque no han venido ocurriendo todos los días o muchas veces, sino es la primera, la segunda, la tercera. Entonces, claro, tienes más ganas de comprender al otro y tu empatía está a flor de piel, pero cuando ya el error se repite y se repite, porque las personas no cambiamos en 3 semanas, no cambiamos en un año. Pues yo creo que ahí todo lo que hemos hablado se puede resumir en una palabra y es esfuerzo. Siento que luchar contra lo que es rápido, contra la desinformación, contra como cambiar de pareja y no evolucionar como persona, tienes todo que ver con el hecho de que algo de ti necesita esforzarse, algo de ti necesita ver y analizar y comprender una serie de sucesos que si no lo hace, pues simplemente no cambias y sigues igual y sigues viendo las mismas cosas y sigues comprendiendo el mundo de la misma manera y sigues estando sesgado por toda la información que recibes. Y para salir de eso, tienes que esforzarte. Exacto. Yo creo que Fahrenheit 451 nos hace un llamado a ponerle atención a la inmediatez. Y es que todo empezó por los botones. Yo me acuerdo que hubo una cita que me quedó marcada en la cabeza cuando lo leí la primera vez. Y es esta. Dice: el cierre de cremallera desplaza el botón y el hombre ya no dispone de todo ese tiempo para pensar mientras se viste. Una hora filosófica y por lo tanto una hora de melancolía. No, y precisamente llama aún más la atención, no solo porque esté en esta obra que es increíblemente profunda en ese sentido, sino que además yo estaba leyendo al mismo tiempo otro libro que se llama Barranquilla 2132 de un colombiano, les debo el nombre, en las notas del episodio estará, y el tipo también habla un poco de esto, del vestuario. Entonces dice que en un futuro ya no van a haber accesorios, que de verdad la ropa va a ser tan fácil de quitar en 1 o 2 segundos. Y esto está relacionado con el multitasking. O sea, al final lo que se quiere en esa sociedad distópica es que tú funciones al ritmo de la modernidad, que es haz muchas cosas, no tienes tiempo, tienes que trabajar, tienes que producir, y si es ocio, es un ocio no melancólico, ¿no? Porque precisamente... consumista. Exacto, sí, porque bueno, ¿a quién le das cuando piensas?
me aventuro a decir que en un mundo feliz también se plantea esto de la vestimenta como un bobito, o sea, como un vestuario enterizo, y me parece muy curioso que eso pase en 3 obras diferentes, que precisamente abordan este tema de lo efímero, del consumo, y es muy raro porque desde la ropa. Yo no sé si en el contexto de ellos o fue la época, mejor dicho, miremos en qué momento se inventaron las cremalleras. Bueno, aquí dice que es de 1851, así que mi teoría se ha caído. Nació muerta. No, sí, mi teoría era como que estaban muy cerca del invento de la cremallera y ellos y habían para notado what the fuck, o sea. Sí, que notaron el cambio, como nosotros con las redes sociales. Claro. Porque nosotros estamos viviendo el cambio. Entonces yo dije, no, para ellos. Facebook le quedan pañales a las cremalleras. Y ellos un siglo después. Bueno, ya que mi teoría no funcionó, cambiemos de tema. Ok. Es que mira que también me acordé de un pedazo. Bueno, un fragmento. Un fragmento. Este fragmento dice: tiene que haber algo en los libros, cosas que no podemos imaginar, para que una mujer se deje quemar viva. Tiene que haber algo, uno no muere por nada. Bueno, esto le falta contexto. Es que estaba Montag, tenían que incendiar una casa y la orden era quemarla, pero que saliera la mujer que vivía adentro. Pero ella quiso morir abrazada a sus libros. Entonces él dice, wow, los libros deben ser muy importantes como para que una persona se deje quemar por ellos. Entonces, pues quería hablar de eso, de que hay cosas que parecen que no son tan importantes, como esta frase ya bien trillada del Principito, de lo esencial es invisible para los ojos. De estas cosas que parecen que no tienen relevancia, pero sí. Por ejemplo, yo tengo un amigo que está trabajando para que no construyan sobre el bosque de Bavaria. El bosque de Bavaria queda en la Boyacá con Octava y tiene muchas especies de aves, tiene una riqueza en plantas, en árboles increíble. Y quieren construir edificios. Como es raro. Ajá, y es importante ese bosque puntualmente porque es el pulmón de toda esa zona. Porque imagínate, es la pura Boyacá llena de carros, de smog. Y pareciera que no importa. O sea, cuando uno hablaba con los vecinos, algunos decían, no, pues es que es un bosque de inseguridad. Y no podían entender realmente el trasfondo de todo lo que puede repercutir. Y obviamente uno sabe que aquí en Colombia peligra la vida de cualquier persona que quiera negarse a los intereses de las personas ricas, ¿sí? Al progreso, entre comillas. Ajá, al cemento. Y es muy bonito saber que hay personas que están poniendo su tiempo, su esfuerzo, su energía y hasta su vida en algo que pareciera mínimo. Entonces sí, me recuerdo a esta mujer que se dejó quemar por un libro. No, y precisamente eso se da en todas las ramas del arte, creería yo, de la vida en general, porque pues esto de la defensa de la naturaleza no es un arte, sino es más bien una lucha, Sí. Pero siento que, por ejemplo, pues lo que decíamos de los youtubers que no hacen contenido de entretenimiento puro y duro, que hacen otras cosas que de verdad quieren que aprendas, y siento que también esto, y tal vez sea una opinión impopular, se da mucho en el cine. Ahorita, ¿qué es lo que vende? Superhéroes. Sí. Hagamos superhéroes. Ajá. Fin. Pero hay muchos cineastas que le apuestan a otras cosas. Uh-huh. Y creería yo que es de, pues, algo muy conocido, alguien muy conocido que es Tarantino. Sí. Que está haciendo Tarantino lo que se le canta, lo que le gusta, lo que piensa, y lo hace muy bien. Y que no le preocupa ser políticamente correcto. Exacto. Entonces siento que ese tipo de esfuerzos son mínimos a la vista general, pero son tan importantes y significativos porque te retan. Las películas de Tarantino no son fáciles de ver, pero se están haciendo y hay un público que está dispuesto a verlas. Entonces, a pesar de todo, a pesar de este bombardeo de información fácil y rápida, aún hay artistas y aún hay personas dispuestas a hacer el cambio, a hacerlo difícil y hacerlo necesario. En nuestro Instagram encontrarás las referencias y algunos fragmentos del libro que comentamos. Aparecemos como vicio-al-ocio. Hoy escuchaste a Laura Galindo y a Melissa Torres. Gracias por escuchar.